Hola, buen día a todos. Sean bienvenidos, ¿verdad? Mi nombre es Maisy López, estudiante de la carrera de Psicología de la sede de Danlí del Paraíso, de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Sean todos bienvenidos. Soy estudiante de la asignatura de Historia de Honduras. Es un gusto poder compartir con ustedes este tema tan importante, ya que sabemos, ¿verdad?, que la historia no solo nos cuenta lo que ocurrió en el pasado, sino que también nos ayuda a comprender quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Para entender nuestro presente, primero debemos conocer nuestro pasado. Y ya que en esta presentación vamos a explorar un poco, ¿verdad?, sobre lo que son los aspectos fundamentales que nos permitirán entender cómo se estudia la historia y qué herramientas utilizan los historiadores para investigar los hechos del pasado, sobre lo que son las generalidades de la historia, ¿verdad? Espero que esta información les sea de utilidad y les ayude a valorar la importancia de analizar el pasado con una visión crítica y reflexiva y objetiva, y así nos puede ayudar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Bueno, siguiendo del tema, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre lo que son las generalidades de la historia, un tema muy fundamental para comprender cómo los investigadores construyen los hechos históricos. Nos enfocaremos en dos puntos claves muy importantes de lo que son las generalidades de la historia, ¿verdad? Uno, que son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares de la historia. Estos elementos son esenciales en la labor de los historiadores, ya que sin ellos sería muy difícil conocer con precisión lo que ocurrió en el pasado. Antes de profundizar esos dos conceptos, vamos a ver lo que es una breve introducción. La historia es clave para entender cómo hemos llegado hasta el presente. Estudiar el pasado no significa solo recordar hechos, sino aprender de los errores, de aciertos y transformaciones que han marcado el rumbo de las civilizaciones para lo que estamos en el día de hoy. Todo lo que ocurrió antes. Debemos conocer la historia de los antepasados, como dice nuestra clase, Historia de Honduras. Todo lo que ocurrió antes de una u otra manera influye en lo que vivimos actualmente. Como mencioné anteriormente, ¿verdad? En esta presentación abordaremos dos aspectos fundamentales que nos permiten conocer el pasado. Dentro de ella, las fuentes de investigación históricas y las ciencias auxiliares de la historia. Estas herramientas ayudan a interpretar la historia de formas más claras, profunda y precisa. Conocerlas es sumamente útil para entender que no solo lo sucedido, sino también por qué y cómo estos eventos han moldeado a las sociedades que conocemos hoy en día y cómo estamos viviendo. Ahora sí, vamos a empezar hablando de lo que son las fuentes de investigación, ¿verdad? Lo que son las fuentes de investigación de la historia. Las fuentes de investigación de la historia son todos aquellos documentos, testimonios u objetos que nos transmiten información significativa sobre hechos ocurridos, especialmente en el pasado, en las historias que pasaron antes de Cristo, como se dice, ¿verdad? Estas fuentes permiten a los historiadores reconstruir e interpretar los acontecimientos históricos. En este sentido general, la fuente de investigación histórica se divide en dos tipos: fuentes directas y fuentes indirectas.
Las fuentes directas son elementos originales que fueron elaborados con la intención explícita de dejar constancia de intención de hechos relevantes, ¿verdad? Vividos por un grupo de humanos, dando algunos ejemplos de lo que son las crónicas, documentos oficiales, las inscripciones, los códigos, pinturas, geoglifos y petroglifos. Todo esto fueron fuentes de investigaciones directas que ya a comprender eh, lo que son elementos originales que fueron proporcionados para darnos una información más relevante, vividos en los antepasados por grupos de personas, ¿verdad? De seres humanos que fueron anteriormente lo que se vio en los antepasados. Ahora vamos a hablar de lo que son las fuentes indirectas. En cambio, no fueron creadas con la intención de transmitir información histórica, pero aún así resultan muy útiles para conocer ciertas características de los pueblos estudiados. Entre estas se encuentran, como se menciona en la presentación, ¿verdad? Restos fósiles, armas y herramientas, edificios y ruinas arquitectónicas, utensilios de uso cotidiano. Ambos tipos de fuentes son esenciales para la investigación histórica. Sin embargo, las fuentes directas, también conocidas como fuentes primarias, ofrecen la información más cercana y precisa sobre los hechos del pasado, ya que provienen directamente del tiempo o del contexto en el que ocurrieron. Al igual, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que son la clasificación de las fuentes. Estas clasificaciones nos permiten entender mejor la diversidad de materiales que los historiadores utilizan para investigar el pasado. A continuación, exploraremos los principales tipos que se van a mencionar, ¿verdad? Dentro de la clasificación de las fuentes. Como fuente número uno tenemos fuentes orales, que son las que se basan en relatos, testimonios y tradiciones transmitidas de generación en generación. Son especialmente útiles para estudiar comunidades que no desarrollaron la escritura. Como número dos, tenemos fuentes testimoniales, que son los relatos directos proporcionados por personas que vivieron o presenciaron un hecho histórico, aunque pueden ser subjetivas, que aportan una visión personal de los acontecimientos. Fuentes escritas, que es la tercera, ¿verdad? Incluyen documentos, archivos, inscripciones, códigos legales, bibliotecas y cartas. Son fundamentales en la investigación, ya que suelen contener información precisa y organizada. Tenemos las fuentes antiguas, que en esta podemos hablar, ¿verdad?, de que comprenden objetos u otras que han perdurado a lo largo del tiempo y que reflejan aspectos culturales, sociales o políticos de las civilizaciones antiguas, lo que se ocurrió en el pasado. Las fuentes arqueológicas, estas incluyen construcciones urbanísticas, utensilios, armas, herramientas, cavernas, pinturas rupestres, geoglifos, petroglifos, monumentos, estatuillas y figurillas. Estas nos permiten conocer cómo vivían y cómo crecían los pueblos antiguos. Tenemos la número 6, que son las fuentes cronológicas, que ordenan los hechos en el tiempo. Son elementos que permiten ubicar los hechos históricos en el tiempo, o sea, el pasado. Ejemplo de estos son los calendarios, relojes antiguos, líneas del tiempo, entre otros.
tenemos la última, ¿verdad?, de las fuentes, que es la fuente geográfica, económicas y poblacionales. Proporcionan información sobre la ubicación de hechos históricos, características del territorio, actividad económica y datos demográficos. Son útiles para comprender el contexto en el que ocurrieron los acontecimientos. Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre la fuente de investigación histórica y su clasificación. Ahora vamos a entrar a lo que son las ciencias auxiliares, ya que podemos decir, ¿verdad?, que sin embargo la historia no se trata únicamente de encontrar documentos o restos arqueológicos que se ocurrieron en el pasado. También es fundamental contar con herramientas que permitan interpretar correctamente esa información. Y es aquí donde entra el juego de lo que son las ciencias auxiliares de la historia, que son disciplinas que complementan el trabajo del historiador y le permiten comprender el pasado con mayor profundidad y precisión. A continuación, vamos a saber lo que son y cómo se organizan. Las ciencias auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son especialidades o disciplinas que apoyan o nos ayudan a manejar, ¿verdad?, o interpretar o contextualizar las fuentes históricas empleadas en la investigación, ya que también podemos decir que nos proporcionan métodos, técnicas y acontecimientos para mejorar las fuentes utilizadas en la investigación histórica. Gracias a estos avances científicos y tecnológicos, hoy en día de la historia se apoyan múltiples ramas del conocimiento para estudiar el pasado humano. Aunque las ciencias sociales, por su afinidad, son las que más contribuyen y también intervienen otras disciplinas que enriquecen el análisis histórico, ya que en nuestra actualidad, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado humano, aunque las ciencias sociales por su afinidad son las que mayor auxilio prestan a la historia de lo que se pudo ocurrir en el pasado. Y así dar, ¿verdad?, con lo que son las historias auxiliares. Las ciencias auxiliares podemos decir, ¿verdad?, que cómo se clasifican. Podemos decir que pueden clasificarse según el tipo de fuente con la que trabajen. Algunos se centran, ¿verdad?, en los documentos escritos, o otras en objetos materiales y algunas en tradiciones orales. También vamos a mencionar lo que son las ciencias que estudian las fuentes orales, las principales ciencias auxiliares de la historia y su clasificación de la fuente. Como número uno tenemos lo que es la antropología. La antropología estudia al hombre de diferentes puntos de vista y apoya con el método comparativo. Estudia al ser humano desde diferentes perspectivas, sea de la biológica, cultural y social. Apoya a la historia mediante el método comparativo para analizar las costumbres y las formas de vida en distintos grupos humanos. Como segundo punto tenemos lo que es la sociología, que apoya a la historia porque estudia la organización y el funcionamiento de la sociedad. Esta analiza la organización, el funcionamiento y las relaciones dentro de las sociedades. Su aporte es clave para entender los procesos sociales a lo largo del tiempo. También tenemos la etnología, que estudia los diferentes grupos humanos, el lenguaje, los valores espirituales, el arte, el vestuario, las costumbres, los rituales y organizaciones familiares, ¿verdad?
Estas podemos decir, ¿verdad?, que ya eran costumbres de los antepasados en lo que era su forma de ser. También tenemos las ciencias de la comunicación, que tiene como campo de estudio las diferentes formas en cómo se relaciona el hombre, sea en lo especial los idiomas estudiados por la lingüística, que exploran las distintas formas de la interacción humana, que analiza los idiomas y su evolución. Es fundamental para comprender las lenguas utilizadas con fuentes orales. Ahora vamos a hablar sobre lo que son las ciencias que estudian las fuentes escritas. Estas se centran, ¿verdad?, en lo que es de descifrar e interpretar documentos antiguos, manuscritos e inscripciones que sucedieron en el antepasado. Como número uno tenemos lo que son la paleografía. La paleografía es el arte de leer la escritura y signos de los libros y documentos antiguos. Esto se encarga de interpretar la escritura antigua, ¿verdad?, que fue utilizada por los antepasados. Libros de épocas pasadas. Como segundo punto tenemos la epigrafía, ciencia que interpreta las inscripciones. Esta ciencia es una de las materiales, ¿verdad?, que son duraderos, como la piedra, el metal, la cerámica, que son utilizadas por civilizaciones antiguas. Por eso estamos hablando de lo que es el pasado. Tenemos también como tercer punto lingüística. Es la ciencia que estudia todas las lenguas de todos los pueblos. Estudia las lenguas humanas, lo que permite comprender los textos escritos en diferentes idiomas y contextos históricos que fueron dadas en los antepasados. Y cabe de mencionar que también vamos a hablar sobre lo que son las ciencias que estudian las fuentes arqueológicas. Dentro de ellas, ¿verdad?, sabemos que se enfocan en los objetos materiales, dejando y dejados por civilizaciones pasadas. Como punto uno tenemos la arqueología, analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. Esto es como decir los restos materiales como herramientas, construcciones, utensilios, cerámicas y arte para comprender cómo vivían los pueblos antiguos. Por eso se dice arqueología, porque trata del pasado. Tenemos lo que son la heráldica, que es el estudio de los tipos de emblemas y escudos que diferencian una sociedad u otra. Estos escudos y símbolos son los que identificaban a familias, instituciones o sociedades, ya que esto era útil para conocer jerarquías, lineajes y organización política. También vamos a hablar sobre lo que son las ciencias que estudian las fuentes fósiles. Las fuentes fósiles tenemos como número uno la cronología. La cronología se encarga, ¿verdad?, de describir el tiempo en que se dieron los hechos. Esta es la de hablar de las historia o histórico pasado, que ayudan a situar los acontecimientos en su contexto temporal exacto, en lo que fue los antepasados. Ahora vamos a hablar de lo que son las ciencias que estudian fuentes geográficas, económicas y poblacionales. Dentro de ellas, ¿verdad? Podemos decir que fueron fuentes orales, escritas, arqueológicas y fósiles. Existen disciplinas que ayudan a interpretar datos relacionados con el espacio, la economía y la población. Como punto número uno tenemos la geografía, que nos permite conocer las características de los lugares donde se ha asentado las diferentes sociedades.
Esta nos permite conocer también las características físicas, sociales de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades, o sea, los antepasados. Ayuda a entender cómo el entorno ha influido en el desarrollo de las culturas. Como punto número 2 tenemos la economía. Investiga la forma como se producen, distribuyen y consumen los bienes al interés de la sociedad. Esta distribuye y consume los bienes de servicio dentro de una sociedad. Su análisis es esencial para entender las estructuras sociales, el comercio y la crisis económica a lo largo de la historia, lo que fue ocurrido en lo que es el pasado. Tenemos como punto número 3 la demografía. La demografía es lo que analiza la estructura y los movimientos de la población en un periodo determinado. Aporta datos sobre la natalidad, la mortalidad, las migraciones, el crecimiento poblacional y composición demográfica de las sociedades. Ya todo esto, ¿verdad? Es lo que nos viene hablando sobre lo que son los antepasados. Por eso se habla de las generalidades de la historia de Honduras y de lo que fue, lo que ocurrió, dándonos mucha información a entender, ¿verdad? Lo que fueron los acontecimientos que hay que saber y darnos a informar lo que fueron los pasados para poder así vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Como conclusión, ¿verdad? Podemos decir que la historia es mucho más que una simple lista de fechas, eventos. Esto es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender cómo hemos llegado a ser lo que hoy somos como sociedad, cómo es lo que nos ha dado un buen conocimiento, un buen saber. Si tenemos una determinación, ¿verdad? Nos queda un poquito de tiempo tan siquiera para poder decir, voy a aprender lo que es la historia de Honduras, que fue lo que ocurrió en los antepasados, porque finalmente la historia es mucho más que una simple lista de fechas y eventos, es una herramienta fundamental para entender cómo hemos llegado a ser lo que hoy somos como sociedad, como se mencionó antes, ¿verdad? A través de las fuentes históricas y ciencias auxiliares podemos investigar, analizar y dar sentido a los acontecimientos del pasado, lo que nos permite aprender de ellos, evitar repetir errores, comprender la historia, nos ayuda a ver el presente con más claridad y contribuir a un futuro mejor. Cada acontecimiento, cada decisión y cada cambio ha dejado huella en la humanidad y conocerlos nos da una perspectiva más amplia del mundo en el que vivimos. Como esto, ¿verdad? Nos da a comprender la historia, lo que nos ofrece una mirada más clara del presente y nos ayuda a contribuir a un futuro más consciente y responsable. Cada hecho, cada decisión y cada transformación ha dejado huella en la humanidad. Conocernos nos da una perspectiva amplia y nos da a entender, ¿verdad? No solo nos da a conocer lo que son los antepasados, sino también nos da, nos da enseñanza de evitar errores para que podamos aprender de lo que fue el pasado y entender con más claridad para tener una mirada más clara ante el presente, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y como cierre, ¿verdad? De esto, llegamos al final de nuestra presentación. Hoy exploramos la importancia de las fuentes de investigación histórica y el valioso aporte de las ciencias auxiliares que permiten interpretar el pasado con mayor profundidad y precisión. Gracias a estas herramientas, la historia puede ser comprendida de forma más completa y significativa. Les agradezco sinceramente su tiempo y atención. Ha sido un placer compartir este tema con ustedes.